77 toneladas de acero, aluminio y tecnología de vanguardia convertidas en una lluvia de escombros incandescentes sobre el Océano Índico. Una estructura de 26 metros de largo que la NASA juró que permanecería en órbita hasta 1983. Pero que el Sol decidió derribar 4 años antes de lo previsto. El 14 de mayo de 1973, el último cohete Saturno V despegó desde el Centro Espacial Kennedy transportando el Skylab. Esta fue la primera estación espacial de los Estados Unidos, diseñada para demostrar que los seres humanos podían vivir y trabajar en el espacio por periodos prolongados. Con un volumen habitable de 350 metros cúbicos, el Skylab albergó a 3 tripulaciones sucesivas entre 1973 y 1974. La misión Skylab 4, la última de la serie, estableció un récord de permanencia de 84 días en órbita. Tras la partida de los últimos astronautas el 8 de febrero de 1974, la estación fue desactivada y dejada en una órbita de 435 kilómetros. Los ingenieros de la NASA calcularon que la resistencia atmosférica residual tardaría 9 años en degradar la órbita lo suficiente para un reingreso. Sin embargo, el sistema estelar que nos da la vida introdujo una variable no lineal en el modelo matemático. El desafío técnico no residía en la estación misma, sino en la interacción entre la termósfera terrestre y la actividad solar. La atmósfera de la Tierra no tiene un límite definido, se vuelve progresivamente más tenue, pero sus capas superiores se expanden y contraen. Este fenómeno es controlado directamente por el ciclo solar de 11 años. Durante los periodos de alta actividad solar, la radiación ultravioleta extrema y los rayos X calientan la atmósfera superior. Este calentamiento provoca que la densidad del aire a altitudes orbitales aumente drásticamente, incrementando el arrastre o drag sobre cualquier objeto en órbita. En 1977, los astrónomos observaron un incremento inesperado en el número de manchas solares, indicando el inicio del ciclo solar 21. Este ciclo resultó ser uno de los más intensos registrados en el siglo XX. La NASA había basado sus proyecciones en el ciclo solar 20, que fue inusualmente débil. Como consecuencia, el Skylab comenzó a descender a un ritmo de 30 kilómetros por año, mucho más rápido de lo previsto. La estación carecía de motores de propulsión propios para elevar su órbita, dependía de los motores del módulo de servicio Apolo, que ya no estaba acoplado. El Skylab era un objeto pasivo de 77.000 kilogramos cayendo hacia la Tierra sin un sistema de frenado o dirección. La incertidumbre del reingreso era total. Un error de cálculo de solo unos minutos en el desplome final significaba la diferencia entre un impacto en el océano o sobre una zona densamente poblada como Nueva York o Londres. La solución fue una maniobra de control de actitud desesperada ejecutada mediante telemetría desde la Tierra. Dado que el Skylab no tenía propulsores, los ingenieros utilizaron los giroscopios de control de momento y el poco nitrógeno restante en los propulsores de actitud. El objetivo era cambiar la orientación de la estación para alterar su perfil aerodinámico. Al colocar la estación en una posición de mínimo arrastre, se intentó retrasar la caída lo suficiente para que el punto de impacto se desplazara hacia áreas despobladas. El 11 de julio de 1979, los controladores del Centro de Vuelo Espacial Marshall enviaron comandos para que la estación entrara en una rotación controlada. Esta técnica buscaba que la estación rebotara ligeramente en las capas densas de la atmósfera superior, extendiendo su trayectoria. Sin embargo, la fragmentación era inevitable. A una altitud de 120 kilómetros, las fuerzas aerodinámicas y el calor por fricción comenzaron a desintegrar los paneles solares y el escudo térmico restante. El reingreso no fue un solo objeto, sino una estela de escombros de más de 1000 kilómetros de largo. La NASA orientó el Skylab para que el centro de la zona de impacto fuera el Océano Índico, al sur de Australia. A pesar de los esfuerzos, la dispersión de los fragmentos fue mayor a la calculada debido a la rotación de la estación al desintegrarse. El impacto real del Skylab se midió en términos de política internacional y protocolos de basura espacial. Grandes piezas de la estación, incluyendo un tanque de oxígeno de 600 kilogramos y una escotilla reforzada, sobrevivieron al calor del reingreso e impactaron en la región de Esperance, en el oeste de Australia. Afortunadamente, no se registraron heridos humanos ni daños materiales significativos en zonas urbanas. Este evento marcó el fin de la era de lanzar y olvidar en la ingeniería aeroespacial. La comunidad internacional, bajo el Tratado del Espacio Exterior de 1967, responsabilizó legalmente a los Estados Unidos por cualquier daño causado por sus desechos espaciales.
Como resultado, la NASA y otras agencias espaciales establecieron que toda estructura masiva en órbita baja debe contar con un sistema de desorbitación controlada. Esto llevó al diseño de los motores de combustible líquido en la Estación Espacial Internacional, que permiten ajustes orbitales constantes y un reingreso dirigido al punto Nemo en el Pacífico. El Skylab también impulsó la creación de modelos de predicción solar mucho más sofisticados para proteger la infraestructura satelital. El incidente del Skylab no es el único caso donde el arrastre atmosférico ha causado crisis internacionales. En 1978, apenas un año antes del Skylab, el satélite soviético Cosmos 954 reingresó sobre territorio canadiense. A diferencia del Skylab, este satélite transportaba un reactor nuclear con 50 kilogramos de uranio 235. La caída esparció material radiactivo sobre un área de 124.000 kilómetros cuadrados en los territorios del noroeste. El gobierno soviético tuvo que pagar $3 millones canadienses por las operaciones de limpieza bajo el régimen de responsabilidad internacional. Otro caso relevante es el de la Estación Espacial China Tiangong-1. En marzo de 2018, esta estación de 8,5 toneladas reingresó de forma descontrolada sobre el Océano Pacífico Sur. Aunque era mucho más pequeña que el Skylab, el evento revivió los temores globales debido a la incapacidad de la Agencia Espacial China para predecir el punto exacto de impacto con más de un par de horas de antelación. Estos eventos demuestran que la atmósfera superior sigue siendo un entorno dinámico y difícil de modelar. La diferencia entre estos casos es la escala. El Skylab era casi 10 veces más masivo que la Tiangong-1, lo que amplificaba el riesgo de supervivencia de fragmentos grandes. Un detalle que los registros oficiales suelen omitir es la multa impuesta por el gobierno local de Esperance. Tras el impacto de los restos en 1979, el ayuntamiento de la pequeña localidad australiana emitió una multa de $400 a la NASA por arrojar basura en la vía pública. La NASA ignoró la multa durante décadas, considerándola una anécdota diplomática. Sin embargo, en el año 2009, un locutor de radio de California llamado Luke Hopewell recaudó los fondos entre sus oyentes y pagó la multa en nombre de la agencia espacial. El recibo original fue entregado al Museo de Esperance 30 años después del incidente. Además, el Skylab ya había sufrido un daño crítico desde su lanzamiento. El escudo contra micrometeoritos se desprendió a los 63 segundos del despegue, llevándose consigo uno de los paneles solares principales. El Skylab nació herido y murió por una fiebre solar que nadie supo diagnosticar a tiempo. La caída del Skylab fue el primer gran recordatorio de que lo que sube, por ley física, debe bajar. La estación espacial demostró que incluso la ingeniería más sofisticada de la Guerra Fría es vulnerable a los ciclos de nuestra estrella. Hoy, miles de objetos orbitan sobre nuestras cabezas, cada uno con un destino final escrito en las ecuaciones de la termodinámica. La estación nos dejó un legado de precaución y una multa pagada 30 años tarde. Pero sobre todo, nos dejó la pregunta de si estamos preparados para el próximo gran ciclo solar. Porque en el espacio, la basura de hoy es el proyectil del mañana.